ve el título, Prosperando en la ética cristiana. ¿Qué es ética? Es conducta. Es como yo me comporto, eso es la ética. ¿Tengo ética o no tengo ética? ¿Tengo buena ética o no? Pero ahora en el lado cristiano. Ahorita en la escuela, sin ponernos de acuerdo, Tony y yo, mencionó algunas cosas que tienen que ver con la ética. Mencionó muchas cosas que tienen que ver con la ética. Entonces, ¿estoy yo caminando bien? ¿Tengo una buena conducta cristiana? ¿Y estoy prosperando o sigo siendo el mismo de toda la vida? Eso es lo que quiere Pablo tocar el día de hoy, ¿no? Entonces, de esos dos versículos del capítulo 4, hay 3 puntos realmente. 3 puntos. Entonces, cuando tú ves un título, hazle la pregunta. Prosperando en la ética cristiana. ¿Cómo? ¿Cómo mejoro mi conducta? Y la respuesta es, Pablo lo dice, no yo. Está en los versículos. ¿Cómo es? Recibiendo la amonestación. Otra vez con el mismo tema. Siendo enseñados con instrucción y ejemplo. Y caminando en el agrado del Señor, pero abundantemente. Fíjate. Con esas 3 cosas, si yo las aplico en mi vida, prospero en mi ética. ¿Me explico? Esos puntos están sacados del versículo. No creas que yo los inventé. Vamos. Entonces, es el tiempo. Vamos empezando. Punto 1. Recibiendo la amonestación. Ahorita lo vamos a poner. ¿De dónde sale eso? Vete al versículo 1 del capítulo 4. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor. Esa palabrita por lo demás no sé si es tu traducción, pero en otras traducciones o en el griego quiere decir más allá de esto. Es decir, más allá de lo que te dije de capítulo 1, 2 y 3. O sea, los capítulos anteriores, más allá de esto, te comento esto, les dice Pablo a los de la iglesia. ¿Sí? Más allá de esto. Y recuerda, así muy rapidito, la iglesia de Tesalónica es una iglesia que nunca recibió regaño. Es una iglesia que estaba caminando muy bien. Es una iglesia que evangelizaba, que se tenían amor unos a los otros, que se exhortaban. Todo lo hacían bien. Pero Pablo aún así les escribe exhortándoles por algo, fíjate. Están caminando bien y los exhorta. Prácticamente suplica, fíjate, ¿no? Era una iglesia que caminaba en santidad, que se sometía a su liderazgo, a pesar de que estaban viviendo bajo tribulación, fíjate. Cosa que nosotros no. Entonces, mira, hoy no puse los versículos, se los voy a citar para que sea más fluida la situación. Entonces tú los puedes apuntar y verlos después. Fíjate cómo dice Primera de Tesalonicenses 2, del 7 al 12. Te lo voy a leer. 2 del 7 al 12 dice: antes fuimos tiernos con ustedes, es decir, Pablo y el equipo misionero, dice que llegaron a ser tiernos con sus ovejas, como una nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Dice, tan grande era nuestro afecto por ustedes, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Ve el amor que tiene Pablo por la iglesia. Porque habéis llegado a ser muy queridos, porque os acordáis, hermanos, les está recordando, que nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de ustedes, les predicamos el evangelio de Dios. Y ustedes son testigos, le está haciendo referencia, Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos hemos comportado con ustedes los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, los exhortábamos y los consolábamos, cada uno de ustedes. Y les encargábamos que anduvieran como es digno de Dios, como los llamó al rey. Es decir, Pablo está defendiéndose porque cuando él se fue, tuvo que huir, empezaron a entrar sus adversarios y a hablar mal de él y del equipo misionero. Entonces él manda esta carta defendiéndose. Hey, acuérdense cómo me comporté con ustedes. Como una nodriza, era amoroso. Y siempre les prediqué el evangelio. Los exhortábamos, los consolábamos. Acuérdense ustedes, fueron testigos, no se hagan. Y que cómo los amamos, ¿no? Entonces les está recordando porque eso es lo que pasaba. Todo eso sucedió del 1, 2 al 3. Del 4 y 5, qué casualidad. 4 y 5 son casi similares. Tocan los mismos temas. Tú haces una estructura del 4 y del 5 y tocan los mismos temas. Y toca 2 temas nada más, ¿sí? Santificación y escatología. Escatología es lo de la venida del Señor. 4 y 5 tocan los 2 temas y los repite. Así que, ni modo, cuando predique 4 y predique 5, vamos a repetir varios temas. Pero son cosas que tenemos que hacer. Entonces tocan nada más 2 temas, capítulo 4 y 5. Exhortación entre santificación y exhortación a la venida del Señor, ¿verdad? Y el punto de aquí es, toca la exhortación pero de manera general. Ya después 4 y 5 especifica cosas
de exhortación sobre el cuerpo, la pureza, la inmoralidad y cosas de ese tipo, ¿no? Se mete un poco más ahí Pablo. Aquí es general, lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, fíjate cómo lo dice. Por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor. ¿Sí? Si la iglesia no estaba caminando mal, fíjate cómo le habla con un tono de súplica y de urgencia. Te ruego y te exhorto. Imagínate Brian ahorita hablando así, con la voz media cortada y con un tono desesperado. Hermanos, les ruego y les exhorto. Es para poner atención, ¿no? Quiere decir, caramba, ¿por qué me está hablando así? Y la iglesia tesalónica estaba caminando bien. Imagínate si hubiera estado caminando mal, ¿cómo sería el tono? Entonces nosotros no somos tesalónica, ojalá lo fuéramos. No estamos caminando también como ellos. Pero ahora tómalo para ti. Hermano, te ruego, yo te lo digo, te ruego y te exhorto. ¿Verdad? Está suplicando. ¿Por qué haría eso Pablo? ¿Por qué Pablo está suplicando con ese tono y está exhortándolos? ¿Por qué? Pues Tony lo mencionó un poco en la mañana. ¿Por qué? Porque es el líder. Él plantó la iglesia, son sus ovejas, son sus hijos espirituales. Es decir, son su responsabilidad, ¿sí o no? ¿Sí? Es decir, ustedes son la responsabilidad de Brian y mía, ¿sí o no? No son del pastor Héctor, no son de Joel, ¿sí? No son del pastor Oscar. Ellos los quieren, pero no son su responsabilidad. Mi responsabilidad no son los de acá de Casa de Dios, la verdad. Ellos no sé qué va a pasar ahí, qué están haciendo, yo no me tengo que involucrar. Mi responsabilidad es aquí, es lo que quiero que entiendan. Ustedes son nuestros deberes. Por eso hay una expresión de rogar y exhortar, porque hay una preocupación que viene de un amor genuino de los líderes a las ovejas. Aquí vemos el amor y la preocupación de Pablo por sus ovejas. Brian y yo tenemos un amor y una preocupación genuina por ustedes. No lo siento lo mismo por otros hermanos, siendo honestos. Yo tengo mucho aprecio por hermanos, pero mi preocupación está aquí, en este cuarto, ¿verdad? Entonces, Pablo lo que está haciendo es que tomemos pero muy en serio nuestro caminar, mi ética. ¿Cómo es mi ética? Y a lo mejor tú me dices, hey, ¿con qué autoridad me estás diciendo eso? Que dice la frase final. En el Señor Jesús. Te exhorto y te ruego en el Señor Jesús. O sea, por medio de la autoridad de Cristo que me concede y la palabra, te ruego y te exhorto, hermano, de palabra de Cristo. ¿Verdad? Hebreos 13:17 es mi pasaje favorito, ¿no? ¿Sabes cuál es? Hebreos 13:17 dice, obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos. La parte favorita mía. Pero te fijas, porque alguien puede cuestionar, o sea, ¿por qué Antonio y el pastor Brian están así con esa actitud? Porque es mi responsabilidad, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por tus almas. O sea, mi responsabilidad es velar, es supervisar, es estar al pendiente de tu caminar espiritual. ¿Sí? Te voy a decir una cosa. Nadie, es en serio, nadie está más preocupado por tu caminar espiritual que Brian y yo. Ni siquiera tu pareja, ni siquiera tu hermano. Es en serio. Antonio, estoy seguro que ama a Chala y está muy preocupado si les enferma, si le pasa algo, cualquier cosa. Pero aún en lo espiritual, Brian y yo estamos más preocupados por Chala, más interesados. No digo que él no se preocupe, pero en esa área, Brian y yo estamos mucho más involucrados e interesados que cualquier otra persona. Es en serio, ¿eh? No creo que estoy adulando o queriéndome hacer el amoroso, pero es una verdad. Dios nos dio ese llamado y lo sentimos por aquí. Yo no lo siento lo mismo por las otras ovejas, la verdad. Pero por los de aquí sí, porque te los da Dios, tú asumes la responsabilidad y estás al pendiente. Por eso a veces podemos estamos haciendo preguntas para saber cómo está tu condición espiritual, no es tanto por chismear o inmiscuirse en su vida, que si lo quisiéramos hacer. ¿Me explico? Somos los encargados de velar y supervisar tu aspecto. Y mira, Tesalonicenses 5:12-13, más adelante lo vamos a ver, dice, les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y los presiden en el Señor y los amonestan. ¿Quiénes son esos? Los pastores. Te estoy diciendo esto nada más para justificar nuestra actitud. Dice, ¿pero por qué se preocupan tanto? Porque Dios nos dio esa responsabilidad. Entonces, fíjate, rogamos que reconozcan, porque a veces hay problema de que la congregación no reconoce tanto al liderazgo. Simplemente es el que enseña, no. Soy tu pastor, no en el sentido de autoridad.
soy tu pastor que estoy preocupado por ti. Reconoce lo que trabaja entre ustedes y te dirigen en el Señor y te amonestan. Entonces cuando lleguemos a exhortarte, no te ofendas ni te molestes con nosotros porque es mi trabajo hacerlo. Si no lo hago, Dios me lo va a demandar. Porque va a decir, ¿qué hiciste con la hermana María? Es que andaba muy ocupado. Ella tenía un problema en su camino. ¿Por qué no la fuiste a ver? A mí me va a demandar eso. ¿Sí? Y de cada uno de ustedes, es como los papás con los hijos. Dios le va a decir, ¿qué hiciste con tus hijos? No, es que eran dos y batalla. Yo te di dos, ¿qué hiciste con ellos? ¿Los guiaste? ¿Los educaste? ¿Les inculcaste los valores y la ética cristiana o qué hiciste? Pero nomás a sus hijos. Pero Brian, a mí nos va a decir por ustedes. Imagínate, es una responsabilidad enorme. Por eso nos preocupamos. No tanto porque me van a jalar las orejas, también, sino por preocuparnos por ustedes. Por eso cuando alguien no viene, es, ay, el hermano, qué legalista. Nomás un domingo que falta y me pregunta que por qué no viene. No, porque quiero saber qué pasó. A lo mejor algo te está afectando. A lo mejor algo te está haciendo tropezar. A lo mejor te estás enfriando. ¿Sí estamos? Entonces, de hecho, la mayoría, la verdad, no tiene ni idea de la preocupación y la responsabilidad que sentimos por la vida de ustedes. No estamos diciendo que los queremos más que su pareja o sus hijos, no estamos diciendo eso, pero sí que estamos más interesados en su vida espiritual, ¿verdad? Normalmente cuando discipulamos, yo trato de inculcarles que vamos a tener que inmiscuirnos, involucrarnos es muy feo, involucrarlos en su vida y vamos a ver momentos donde los amonestemos, exhortemos y animemos. Porque por lo general la oveja no le gusta ser pastoreada, no le gusta, eso es algo normal, pero está mal, es normal pero está mal, ¿no? No nos dejan entrar en sus vidas porque no desean que los exhortemos, no desean que señalemos sus fallas, y no desean que los corrijamos, solo desean que los animamos o les digamos que estamos bien. Por eso los pastores que nada más hablan bonito y dicen cosas padres y puro papachar, pues les gusta, pero cuando ya uno tiene que decir, es como con tu hijo, no le hablas puras cosas bonitas ni lo animas, también le dices, eso que estás haciendo está mal, eso no debiste haber hecho. O sea, hay unos señalamientos, nosotros somos como sus padres y lo tenemos que hacer, aunque son adultos. ¿Me explico? Hace unas semanas, hace ya varias semanas, una persona se me acercó a mi esposa y a mí. Bueno, nosotros nos acercamos a esta persona porque vimos que de repente hacía comentarios que incomodaban a ciertas personas y era recurrente esa actitud. Entonces dijimos, vamos a hablar para que no lastime. Y fuimos y hablamos con esta persona y dijimos, mira, hemos observado esas actitudes, creo que no deberías hacer esos comentarios de ese tipo y menos delante de esas personas porque ya nos dimos cuenta que esas personas se incomodan y puedes causar un tropiezo. ¿Sabes cómo respondió esta persona? Es cristiana esta persona. Excelente, me dijo. Hermanos, cada vez que observen algo, por favor, díganmelo. ¡Wow! Qué padre es hacer así el trabajo. Así es bien fácil. El problema está que de esas casi no hay. Normalmente no reaccionan así las personas, ¿no? Eso es lo correcto. Así debería ser una oveja. Ay, gracias por decirme esto. Gracias por señalarme esto. En vez de, ya no me cae bien. Ya no son las que no reciben la exhortación. No lo reciben. No saben recibir amonestación porque son personas no enseñables. ¿Entiendes eso? Todos, yo, Brian, debemos ser enseñables. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos ser barro moldeable. Y cada vez que alguien venga y nos diga algo, es para moldearnos. Obviamente duele, porque va a apretar. Te van a quitar, y sabes que esto sobra. Vamos a que vaya moldeando. Y cada vez esa figurita se parezca a Cristo. Y duele. Pero tenemos que ser enseñables todos. Somos personas a veces que nuestra viga en el ojo no nos deja ver que nuestro interés es genuino de la persona que viene a exhortar. ¿Me explico? A veces mi viga no me deja ver que realmente ese hermano lo que me está diciendo es por mi bien. Porque mi ego no me deja ver. Mi orgullo me duele. ¿Sí? Fíjate más adelantito, Tesalonicenses 2:11. Así también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de ustedes. Es decir, Pablo y el equipo misionero, a toda la iglesia, constantemente estaban exhortándolos a cada uno. Y estaban caminando bien. Ahora, nosotros qué pues,
nos desviamos un poquito, tenemos que recibir la exhortación. ¿Sí? Hebreos 13:22, ya iba a ser como la escuela dominical, diles que leyeran. Hebreos 13:22, fíjate lo que dice. Ruego, hermanos, que soporten la palabra de exhortación. ¿Te fijas? Acá la iglesia de los hebreos. Os ruego que reciban y soporten la palabra de exhortación, porque es algo normal, común, y es nuestro deber, como liderazgo, ir y exhortarlos, hermanos. Exhortarlos. Hechos 22, cuando arrancaban las iglesias cristianas, dice que después de recorrer todas aquellas regiones, es Pablo y su gente, de exhortarles con abundancia de palabras. Fíjate, Pablo continuamente se la llevaba exhortando a los hermanos. Eso es bíblico, ¿verdad? Fíjate lo que dice este proverbio. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. ¿La instrucción cómo viene? Por la exhortación. Pero el que aborrece la reprensión, fíjate la palabra aquí, o sea, esos que les molesta y que se enojan cuando vas y los exhortas, es ignorante. Y es verdad, porque alguien viene a decirte que corrijas algo y tú te molestas, te lo está haciendo por tu bien. Te lo está haciendo por tu bien. Entonces, si queremos prosperar en la ética cristiana, debemos amar el consejo y evitar aborrecer la exhortación. ¿Estamos? Este me fascina. Proverbios 27:5. Lo uso mucho siempre en las consejerías. Mejor es la reprensión manifiesta que el amor oculto. ¿Se entendió? Mejor es la reprensión manifiesta, es decir, la exhortación, la amonestación, que amor oculto. Es decir, el hermano Antonio está pecando y pero yo amo mucho al hermano Antonio y lo declaro, pero no lo voy a ir a ver. No vale. Mejor me voy a arriesgar que mi hermano Antonio se pueda molestar conmigo porque lo observé que en un pecado y voy y lo exhorto. Es mejor reprensión manifiesta que de amor oculto por acá. No, lo quiero mucho, pero no voy a ir a ver. Y eso nos puede autoengañar. Amo mucho, pero no quiero problemas con mi hermano. Yo no me meto. Él sabe, el Espíritu Santo lo redargó ya. No. Es tu responsabilidad. Ir a exhortarlo en amor. Claro, hay modos de. ¿Sí? A muchos, la verdad, a todos. Cuando empiezan a hablar bonito de mí, yo, me pongo como mantequilla, me deshago. ¿Sí? Pero a muchos nos gusta eso, y eso cae muchas veces en la adulación, pero no lo vemos así. Es que habla bonito de mí, no, te está adulando y te gusta. Cuidado con la lisonja, a veces lo usamos mucho nosotros, con ciertos hermanos, tener cuidado. Se justifican porque piensan que eso es amor, pero no es así. Es mejor una exhortación o una represión para el bien espiritual que recibir supuestas palabras amorosas que en realidad no te ayudarán a crecer, sino aumentar tu ego. Y a veces nosotros caemos en eso, como los pastores, ¿no? Sabes que cierto hermano es muy bravo, mejor le hablo de cosas bonitas. Y empiezo a usar la lisonja, porque eso es muy común en el mundo, ¿no? Hacer la barba, como dicen, pero muy disfrazado. Cuidado con eso. Una cosa es ser amoroso y hablar cosas edificantes, y otra cosa es caer en la adulación o en la lisonja. Hay que tener cuidado con ello, ¿verdad? Entonces, si yo quiero prosperar éticamente, tengo que recibir la amonestación. Una vez me decía un hermano, no, pero es que tenemos que ir con buena actitud. Sí, es mi responsabilidad hacerlo como él. Pero aún así, si alguien viene de mal modo y lo que dice es verdad, recíbelo. Porque a veces le damos más peso. Pero ¿cómo me lo dijo? Que me lo diga bien, si no, no. No, si lo que digo es verdad, acéptalo y recíbelo. Claro que el Señor va a ver con él si vino con una actitud soberbia o te puso una apaleada, que no se vale. ¿Me explico? Pero de todo modo tengo que recibirlo, si es verdad lo que dijo. Y si ya son 2, 3 que comentan lo mismo, creo que el Señor te quiere decir algo. Si ya más de una opinión es igual, quiere decir que a lo mejor el equivocado eres tú, ¿verdad? Entonces, tengo que recibir la amonestación, la exhortación. Debemos acostumbrarnos. Punto 2. ¿Cómo también puedo prosperar? Siendo enseñado con instrucción y con ejemplo. ¿De dónde sale eso? Una parte del versículo 1 y una parte del versículo 2. Dice que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conducirnos. Y el versículo 2, porque ya sabes qué instrucciones te dimos en el Señor. ¿Sí? De la manera que aprendiste de nosotros. Es decir,
esta iglesia vio el ejemplo de Pablo y Silas se me olvidó el nombre del otro que estaba, de los tres que estaban en el equipo misionero. ¿Quién? Bernabé, no me acuerdo bien. Pero bueno, ellos vieron el ejemplo, el testimonio de ellos y con eso aprendieron. Pero también les dieron instrucciones, ¿cómo? Predicando, discipulando, exhortando, amonestando. ¿Me explico? Siempre dando ejemplo e instrucción. Ejemplo e instrucción. Así que no tenían pretexto. Así que en el caminar cristiano es muy importante la instrucción. Mira, cada semana hay un sermón. Cada semana hay una escuela dominical. Hay aproximadamente 2 enseñanzas al mes en la reunión de la femenil. Hay una enseñanza al mes de los varones. Y cada miércoles hay un repaso del sermón con su aplicación. Eso es un montón de enseñanza. Si tú lo sacas al año, los varones recibimos 116 estudios en el año. Es un montón. Y las mujeres reciben 128 estudios al año. O sea que por instrucción en esta iglesia no paramos. O sea, no hay pretexto. Es que yo no he podido prosperar porque no me enseñan. No, hay un montón de enseñanza en esta iglesia. Mucha enseñanza. Por eso no paramos. No hay excusa en ese aspecto, ¿verdad? Ahora, creo que todos los que aquí enseñan en la femenil, varones, en la escuela dominical y en los sermones, creo yo que todas estas personas que participamos no tenemos tan mal testimonio como para que sea de tropiezo y te esté evitando crecer. Creo que no. Tenemos detalles en el carácter, tenemos preferencias personales que a lo mejor no te agradan, pero en testimonio creo que todos los que participamos estamos bien. Entonces que por ese lado tampoco hay excusa de decir, no, es que no me dan buen ejemplo. No, sí hay buen ejemplo y hay buena instrucción, la verdad. Y no es jactancia, es la verdad. Entonces, tenemos que ver las cosas buenas de Brian, de Tony, de las hermanas que enseñan y asumirlas. Mira cómo vive. Mira cómo vive. Y ahí lo mismo lo dice por el Señor Jesús. Nuevamente se respalda a Pablo para que digan, hey, lo estoy diciendo en la autoridad de Cristo, no son de mí, no viene de mí. Es decir, el Señor, y creo que nosotros estamos dentro de la autoridad del Señor. Es decir, todo lo que hacemos aquí, en cuanto a enseñanza y ejemplo, lo hacemos en el Señor. Creo yo en ese sentido, lo puedo decir con... Mira, y hay personas, yo entiendo, pero no los justifico. Hay personas que tienen cierto prejuicio de imitar al liderazgo, porque en el pasado vienen de iglesias donde el liderazgo falló, decepcionó, lastimó, y dicen, ¿sabes qué? Al humano para nada, puro Cristo, sí, pero hay humanos aquí que están siguiendo a Cristo, y tú puedes ver ejemplos terrenales, que vale la pena verlos, ¿me explico? Tú puedes ver, por ejemplo, Cristo no tuvo esposa, la iglesia es la esposa, pero literalmente no tuvo esposa. Y aunque en su palabra dice cómo trates a la esposa, yo puedo ver, a ver, Brian es un buen ejemplo de cómo él trata a su esposa. Es un hombre que guía a su esposa, es un hombre que cuida a su esposa y la protege, es un hombre que es caballeroso con su esposa, es un hombre que mantiene el romance con su esposa. Entonces, es un ejemplo terrenal que yo puedo ver y, ok, hay cosas imitables en ese varón. Sí las hay. Y así en cada uno de los que están en la posición de enseñar. ¿Verdad? Yo sé que hay detalles que dices, no, pero mira, sí, detalles, que no lo descalifican, son detalles, pero hay cosas que imitar, aún de las hermanas que están enseñando, también hay detalles como que observar. Entonces, pero hay un prejuicio a veces, mejor vamos a criticarlos, porque yo sé que por acá en las iglesias, el liderazgo, diáconos, pastores, hemos fallado mucho, han hecho cosas muy malas que han dañado a las ovejas y las ovejas dicen, ya sabes que yo nomás voy para acá a Cristo. Y se oye muy espiritual, pero no. Dios dejó ejemplos humanos para seguirlos. No ciegamente, siempre seguirlos con discernimiento, ¿no? Estar viendo. Y a veces se van al otro extremo. Idolatran al pastor. Cuidado con eso, porque aquí podemos caer en los dos extremos, ¿verdad? Y como te digo, pueden tener preferencias personales. Esas no las tienes que imitar. Esas son preferencias personales, gustos, prácticas habituales de él. Esos son cosas personales que no tienen por qué ser imitables. Lo que sí debemos de ver, por ejemplo, hay que observar estas personas que están en el ministerio de enseñanza, cómo reaccionan. Es donde tú tienes que tener discernimiento. A ver, Brian, Antonio, Tony, Carlos, Fernando, ¿cómo reaccionan cuando tienen problemas de salud, por ejemplo? Pues son cosas prácticas, que yo puedo estar practicando esto.
A ver, ¿cómo reaccionan cuando hay problemas de salud? ¿Hacen un drama? ¿Se tiran al piso? ¿Qué hacen? Cuando tienen problemas personales. Por ejemplo, Brian, ¿sabes que ya de por vida tiene un ligamento roto en la rodilla? Ya. Tiene una rodilla así ya mal. Tiene desgastados los discos de la espalda y sufre dolores tremendos. Hay veces que no se puede agachar con el maletín. Pero mira, él sufre en silencio y sigue el ministerio. Entonces, son cosas de observar, decir, caramba, fíjate, ahí se ve la piedad, ahí se ve la santificación del hermano en esos detalles. ¿Sí? Porque a veces hay personas que podemos, no digo que todos sufrimos, pero ¿cómo reaccionas ante las situaciones? Ese es el punto. ¿Cómo reaccionamos? Entonces, a veces es bueno ver esos ejemplos imitables. Cuando tienen problemas personales, cuando son agredidos. Cuando yo llegué a esta iglesia, todavía no me levantaban como pastor, pero ya habían anunciado que posiblemente iba a ser pastor. Entonces llegó una pareja muy agresiva y empezó a chocar mucho conmigo con la enseñanza, muy agresiva. Entonces un día dice la pareja, quiero hablar con Antonio. Y me dice el pastor, te voy a llevar. Y él ya sabía. Entonces me lleva y ahí se ponen y me agreden y me dicen, no, usted no predica mal, debe predicar del amor, eso que hizo el domingo pasado estuvo mal. Y me empezó, Entonces Brian dije, no me defiende, Brian, ¿no? Me cayó, ¿qué pasa? ¿Para qué viene conmigo? No. Entonces estaba así y, ¿sabes qué? Le dije, me dio mucha tristeza que reaccionen así ustedes. Yo ya les mostré. Bueno, me defendí muy tranquilamente. Cuando salimos, prácticamente Brian me dio a entender que era como una prueba. Él por eso nos involucró y dijo, vamos a ver cómo reacciona este. Ahorita que lo están agrediendo injustamente, porque me estaban agrediendo injustamente. Entonces, gracias. ¿Cómo reaccionan estas personas cuando están en una situación de problemas económicos, donde hay crisis económica? ¿Cómo reaccionan? ¿Una llorona traen? ¿Andan pidiendo? ¿Cómo reaccionan? No hay trabajo, ¿cómo reaccionan? Obsérvalos, ¿cómo reaccionan? Cuando están bajo presión de muchos problemas, bajo presión, ¿cómo andan? ¿Malhumorados? ¿Andan de genio? ¿Se amargan? Chécalos cómo son. Eso también es responsabilidad para todos nosotros. Yo le estoy metiendo cuña a cada uno de nosotros, ¿no? Porque con esto que estoy diciendo, estoy metiendo presión a todos nosotros, para que nos estén observando. ¿Cómo se santifica? ¿Cómo es su vida? ¿Cómo se santifica? ¿Cómo buscan al Señor? ¿Cómo lo adoran? Realmente observa qué tanto aman la obra o cómo aman la obra. Obsérvalos. ¿Qué tan humildes son? ¿Qué tan mansos son? ¿Cómo tratan a sus parejas? Ahí se les nota mucho. ¿Cómo tratan a sus descendientes, a los hijos, a los nietos? ¿Cómo son? ¿Fríos, ásperos, duros, insensibles? ¿Cómo son? ¿Cómo tratan a las personas mayores? ¿Cómo son? ¿Conscientes o inconscientes? ¿Tiernos o no? ¿Cómo tratan a los jóvenes? ¿Con respeto? ¿Con confianza? ¿O se sobrepasan? ¿Cómo tratan a las mujeres? Y así. Son aspectos que tú tienes que tener, Señor, está observando. Tienes que estar observando. Porque si hay una falla, pues para empezar no lo imites. Y segundo, si es condenable, ¿sabes qué? Venga para acá. Vamos a hablar de esto. A lo mejor hay cosas descalificables, fíjate. Entonces, ellos y nosotros vamos a crecer al recibir la instrucción y al ver los ejemplos. Que realmente esas personas reciben la instrucción y las viven. Y yo tengo que estar observando, ¿verdad? Y eso nos ayuda a crecer en la ética, en mi conducta cristiana. Porque puedo tomar un mal ejemplo y eso me va a desviar. Último punto. Punto 3. Caminando en el agrado del Señor abundantemente. Fíjate la palabra abundantemente. ¿De dónde sale eso? La última parte del versículo 1. Dice, te ruego, hermano, y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo conviene conducirnos. Cómo os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Es decir, la iglesia tesalónica lo estaba haciendo y dice, no le hace, abunda, ahora hazlo más. Oye, pero ya nos amamos, hazlo más. Oye, pero ya me santifico, hazlo más. Oye, pero estoy evangelizando, hazlo más. Y realmente esto es lo más medular de estos dos versículos. Digamos que aquí es donde está la carnita, ¿verdad? Por eso la urgencia de Pablo. Por eso les rogó y les suplicó. Porque caminaran como conviene. Como conviene. Entonces, ¿cómo prospero en la ética cristiana? Caminando, pero en el agrado
del Señor. Y hay 3 verbos ahí: conducirse. Conducir es caminar, agradarle y abundar. Y esto es para todos, hermanos, absolutamente para todos. Aún los que piensan que están caminando bien, aún los que piensan, hay gente que piensa que ya ha crecido mucho, todos debemos revisar nuestro caminar. Debo vigilar cómo estoy conduciéndome en la vida cristiana. ¿Cuál es mi andar? Mira, esto ya lo mencioné yo en varios sermones, sobre todo cuando hacemos la aplicación, y siento que no se ha entendido por todos, no digo que el 100%, pero creo que algunos no lo han entendido. Mira, esto lo aprendí hace muchos años y a mí me sirvió. Tu punto A, ¿ya se acordaron? Es tu condición espiritual ahorita. Hazte cuenta que si ahorita Dios te hace una radiografía de tu alma y dice: mira, Antonio, tú ahorita tu crecimiento es esto, y estos son tus pecados y estas son tus virtudes. Así estás ahorita tú de este tamaño. Así está tu tamaño de crecimiento. ¿Ok? Esto deberíamos de conocerlos cada uno de nosotros. Debo conocerme muy bien. Ahora, todos debemos de caminar al punto B. Y el punto B es Cristo. Entonces yo tengo que caminar cada vez y cada vez me voy pareciendo más a Cristo. Se supone. Pero ¿sabes cuál es el problema? ¿Cuál crees que tú que es el problema? Este punto A lo tenemos así, más grande. Es decir, que la mayoría de nosotros tenemos un concepto más elevado de lo que en realidad es. ¿Sí me explico? Es decir, si yo soy mentiroso, digo, tengo poquito problema con la mentira. No, eres mentiroso. O, ¿sabes qué? Sí, a veces me molesta lo que me hacen. No, tienes rencor. O sea, le bajamos para aumentar mi punto A. ¿Sí me explico? No, yo la verdad no tengo problema con lo económico, el dinero a mí no. No, eres codicioso, pero no te has dado cuenta. Sí, sí entiendo lo que quiero llegar. O sea, realmente a veces somos un poco ciegos y no nos vemos como realmente son. Por eso cuando un tercero viene y te exhorta, caray, ¿por qué me dices eso? Porque no te habías dado cuenta de lo mal que estabas. ¿Sí? Cuando tú sabes que estás, bueno, si yo soy mentiroso y tengo problemas con la mentira, y viene mi hermana Marta y me quiere exhortar sobre la mentira, no va a haber problema. Yo voy a decir: sí, es cierto, hermana, yo tengo muchos problemas, estoy batallando con ello, estoy lucha y lucha, sigo orando por mí. Y cada vez, de vez en cuando, pregúnteme cómo voy. ¿Qué diferencia? Porque estás consciente. Pero si yo trato de ocultar mi pecado y lo cubro y lo maquillo, cuando venga ella me voy a molestar. Ay, imprudente, que me he dicho, ¿por qué no revisa su vida? Así reaccionamos en la mente, ¿a poco no? O cuando menos a mí se me ha salido así. Soy el único. O sea, me balconeo solo, porque digan que ustedes también ya, digan amén ahí, aunque sea, ¿no? Entonces, es muy claro, mira, si tú compras un boleto de avión en internet, por ejemplo, yo quiero ir a donde está mi hija, California, ¿sabes qué es lo primero que me van a preguntar? ¿Qué es lo primero que me van a preguntar? ¿De dónde va a salir? De Los Mochis a California, y llamar el precio. Entonces, yo tengo que saber de dónde estoy para llegar al punto B. Mira, no vas a poder llegar a asemejarte a Cristo si no defines bien esto. Van a pasar los años y te vas a engañar. Y no va a cambiar nada. Tienes que definir de dónde estás para poder llegar aquí. Ese es un principio. ¿Me explico? Pero tenemos que ser muy honestos, humildes y reconocer, sí, como decía David, mi pecado está siempre delante de mí. O sea, él sabía bien cuál era su problema. No se extrañaba cuando llegaba alguien y lo confrontaba. Él sabía. ¿Verdad? Es como, mira, tú tienes una enfermedad, vas con un doctor y te da un mal diagnóstico, hay problemas. Ah, bueno, lo espiritual es mal. Tú te diagnosticas mal, tu caminar va a ser incorrecto. Tienes que diagnosticarte bien, como decía el Tony en la mañana, para poder atacar mi problema, la mortificación. Yo no voy a poder aplicar la mortificación, la santificación, si no defino bien este punto A. Y decir, sí, yo realmente soy, batallo para perdonar. Qué bueno, ya lo reconociste. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Tienes problemas para perdonar? ¿Qué vas a hacer? Pues te falta crecer en amor, en humildad, no sé, tienes que leer estos libros, aplicarlo en estas situaciones, no sé. Pero cada quien tiene que saber. Cuando estaban chiquitos mis hijos, de repente teníamos plática y les decía, Toño, ¿contra qué estás luchando ahorita? O sea, tenían que tener definido su pecado, sobre el cual ese mes estaban peleando. ¿Me explico? Tienes que saber con qué estás peleando ahorita. Mi pecado, así general, no. Tiene nombre. ¿Sabes qué? Estoy peleando con la lujuria, con la codicia, con el rencor, con el problema de la tele.
mi vecino no lo soporto, o sea, no sé, pero tiene que tener bien definido, si no, no crecemos. Pasan los años y voy a saber más contenido, pero no crezco espiritualmente, ¿verdad? Por eso el diagnóstico en mi vida es elemental. Y a veces ese diagnóstico se va perfeccionando con la exhortación. Con la exhortación. Ahí tengo yo a alguien que me está continuamente diagnosticando. Duele mucho, pero te ayuda, ¿no? Eso es la ventaja de la pareja o los esposos que están caminando juntos, porque se exhortan en amor y en el Señor continuamente. ¿Y quién mejor te conoce que tu pareja? Y ojalá te esté exhortando, ¿verdad? Por ejemplo, ¿eres rencoroso o no? ¿Eres orgulloso o no? ¿Hay envidia en tu vida, sí o no? ¿Eres flojo o no? A lo mejor alguien no ha reconocido que es flojo, que le falta disciplina. Hay gente que no reconoce, mencionó Antonio en la mañana algo que yo sé que raspó algunas llaguitas ahí. Hay gente que tiene problemas con la comida y no se da cuenta. Porque es un pecado, como lo vimos en los pecados, ¿cómo se llama? Pecados respetables, ¿no? Que son pecados realidad, pero pues socialmente se ven, no se ven mal. Entonces, por ejemplo, el comer mucho a veces lo presumimos, lo mencionaba el Tony. Y es cierto, a veces como mexicanos, no, me eché 10 tacos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ay, te falta de dominio propio, hombre. Y aparte gastaste un montón y al mañana lo vas a tirar, entonces ¿para qué? No había necesidad de eso. Es la verdad. Entonces, hay gente que tiene problemas con la comida y ni siquiera lo reconoce, lo ve como una gracia. Bueno, allá ellos. A lo mejor hay gente que no se ha dado cuenta, por ejemplo aquí, que no es sociable. Y aquí tenemos un problema. Necesitan ser más sociables para poder entablar relaciones, para que haya, como dijo en la mañana, coinonía. Pero hay gente que no se da cuenta que tiene el problema de que no es sociable. Y no hace nada porque así soy. Así somos aquí. Pues estás mal y tienes que cambiar si eres cristiano, ¿verdad? A lo mejor no te das cuenta que no eres simpático, fíjate. Porque eso está bien difícil decirle a alguien, ¿no? Imagínate ir a exhortar, Max, ¿sabes qué? Tu problema es que no eres simpático. Pero posiblemente hay alguien así, pero hay que hacerlo. Yo a mis hijos continuamente he estado observándolos y tratábamos de moldear su carácter. Teníamos unas pláticas tan intensas y tan íntimas donde ventilábamos todo. Y ellos, pues, muchas salían raspados, ¿no? Por eso se fueron de la casa, yo creo, ¿no? Pero bueno, es otra historia. Otra triste historia, ¿no? Pero nosotros como padres podemos empezar desde ahorita y ver cosas que después a ellos les va a traer problemas. Y así nosotros, si ya estamos grandes, ni modo, no nos corrigieron, pero hay aspectos de nuestra personalidad que raspan y dañan las relaciones. Entonces, pues tu pareja, un hermano con mucha confianza y con amor, decirle, ¿sabes qué? Es que eres así, por eso casi no tienes amigos. Por eso los hermanos no se llevan bien contigo, porque eres esto, hermano. Pero hay que hacerlo por el bien de nosotros mismos, ¿no? Hay gente que es imprudente, que es problemático. Hay personas que no son confiables. En fin, hay muchos aspectos que tienes que distinguirlos para que se haga el diagnóstico de tu punto A. Tú chécate, habla con el Señor. Invita a unos hermanos. Dime, hermano, realmente, ¿cómo me ves? Y aguanta vara. Si el hermano es abierto, aguanta vara, ni modo, ¿verdad? Ya le preguntaste. Por eso es importante y es bueno recibir exhortaciones, ¿no? Y te va a ayudar a ubicarte. Y ya pues vas a caminar mejor, la verdad. Al principio duele mucho. Por eso esas personas que no aceptan la exhortación, que no son enseñables, pasan los años, no cambian mucho, la verdad, tristemente, ¿verdad? Mira, Pablo lo que decía, ya vamos a acabar, 2 Corintios 11:28. ¿Sabes qué decía Pablo? Lo que sobre mí se agolpa, o sea, me cae encima cada día, es la preocupación por las iglesias. Lo que te decía al principio. El problema que traemos siempre aquí, yo voy haciendo ejercicio, voy pensando, el tato, la hermana Marta. Así andamos, Brian y yo, puro pensar en ustedes. La verdad. Entonces Pablo decía lo mismo. Lo que me cae encima, el golpe así tan fuerte, me preocupan las iglesias que sembré. Porque es normal, es normal. Entonces, ¿qué debemos hacer todos? Filipenses 3, 12 y 14. Famosísimo el pasaje. ¿Qué debemos hacer para prosperar? No que lo haya alcanzado ya. O sea, fíjate, está definiendo su punto A. Ni que ya sea perfecto, perfecto quiere decir maduro. Sino que prosigo
por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo, hermanos. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, obviamente, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio. Es decir, defino bien mi punto A y sigo caminando para parecerme más a Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer todos, así voy a prosperar, ¿verdad? Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe. Esa parte de batalla, es más, la lucha más intensa que tenemos es nosotros mismos. Yo me levanto en la mañana peleando conmigo, ¿no? Porque mis hábitos quieren una cosa y me tengo que hacer otra cosa, santificación, ¿no? O sea, es la lucha de todos los días, como decía Luis Cota en la mañana. Entonces, ¿qué peligro hay si no estás luchando? Quiere decir que estás bien a gusto con tu vida. Cuidado, ¿no? Desde la mañana es una lucha. Decido esto, decido lo otro. Acuérdate que tengo que buscar agradar a Dios, ¿verdad? Cuando yo era niño, es verdad esto, ¿eh? Cuando yo era niño, cada cosa que yo hacía, la verdad, lo hacía buscando la aprobación de mis padres, más de mi papá. Mi papá era mi ídolo. Entonces todo lo que hacía yo, a ver qué hacía. Hasta cuando me caía, ¿no? A ver qué cara hacía, ¿no? Después incursioné en las carreras, en la competición. Y la verdad, yo participaba porque me gustaba mucho y porque me gustaba ganar, pero yo ganaba para ver qué decía él. Me fascinaba agradarlo. Yo toda mi niñez, secundaria, prepa, carrera, todo lo hacía. Es más, yo sé que a lo mejor el comentario se oye mal, pero es correcto. Cuando yo tenía una novia, nomás buscaba ver la aprobación de mi papá. Es más, y la que más recibió aprobación fue Alicia, gracias a Dios, que fue con la que me quedé, ¿no? Sí, le cayó muy bien. Pero miren, hasta en eso yo buscaba la aprobación de mi padre. ¿Qué te quiero decir eso? Si él, que fue un buen hombre, yo buscaba agradarle en todo, porque era mi motivación, pero era mi padre biológico. Pero ahora yo tengo un padre celestial, que es muchísimo más grande en comparación, que me ha dado mejores cosas como la vida eterna. Tengo una herencia y unas promesas ahí, que me ha perdonado todo. ¿Qué debo hacer? Buscar agradarle en todo. Y eso debe ser mi motivación. Entonces en la mañana cuando yo me levanto, mis hábitos malos me dicen, haz esto. Pero yo tengo que buscar agradarlo. Ese debería ser mi motor, ¿verdad? Si es que realmente yo amo tanto a mi padre. Si no lo amo, inmediatamente me voy a inclinar para acá, ¿verdad? Por eso tengo esa comparación. Entonces, cada vez que yo haga algo, pregúntate, ¿le agrada a Dios? Cada vez que yo reacciono de cierto modo, sobre todo cuando me exhortan, ¿eso le agrada a Dios? Cada vez que yo tome una decisión en la vida, ¿le agrada al Señor? ¿Sí o no? Es más, como dijo Pablo, si comes o bebéis, hacerlo para la gloria de Dios. Es decir, en las cosas más elementales, que es tu manutención, busca agradarle a Dios, fíjate, aún en eso, algo tan sencillo. Muy bien, hermanos, ya para terminar, cuando los hijos son pequeños, creo que casi todos nos ha pasado eso, escuchan mucho a sus padres, ponen atención. Tú le das algo a los niños y te ponen atención de lo que tú le estás diciendo. Toman muy en cuenta tu opinión. El problema es que cuando ya llegan a la adolescencia y un poco más arriba, empiezan a hacer caso omiso de tus consejos e indicaciones. Además, empiezan a aburrir o entran por aquí y les sale por acá, ¿no? Es más, algunos ya ni te piden consejo. Yo me acuerdo de mis hijos chiquitos, cómo llegaban. Oye, papá, y esto y lo otro. Y después, pues ya no me pedían consejo, ¿no? Algunos, ¿no? Y es correcto que empiecen a ser independientes. Pero el punto es que algunos dejan de recibir consejos conforme crecen. Chécate bien, no digo que todos, pero la mayoría de los hijos eso hacen. Conforme crecen, dejan de recibir consejos porque ya tienen el otro concepto a los papás y ellos creen que ya dominan todo lo de la vida, ¿no? O sea, dejan de ser enseñables por su orgullo y ego. Y eso les impide ver el consejo bueno y útil. El problema es que eso ocurre a mí con nosotros. Cuando somos bebés espirituales, todo lo que diga el pastor, lo que diga la hermana de la femenil, lo que diga el diácono, a todo el mundo, el hermano Antonio es maduro, le voy a preguntar a él. Pero empiezan a crecer un poco, y es correcto que te hagas independiente y crezca. Pero llega un punto donde, ¿qué me va a decir mi hermano Antonio? ¿Qué me va a decir? Tato, ¿qué me va a decir el Tato? Caemos en eso, ¿me explico? Caemos y volvemos al punto uno de aquí, ¿no? Recibir la amonestación. No importa de quién sea. Debemos de estar, y un punto que no toqué, pero que es importante. Debemos desarrollar la cultura pastor-oveja. No nomás llego, predico, me voy, nos vemos el otro domingo. Sino
Haz una relación con tu pastor, con tu diácono, con tus líderes, para que eso a la larga dé apertura de puede llegar a exhortar. Porque si no tenemos una relación y llego y te exhorto, te va a incomodar. En la medida que hay una mejor relación, pastor-oveja, líder-oveja, se recibe mejor. Entre mejor relación, y aún entre nosotros, ustedes mismos, es más fácil que María reciba exhortación de Marta que de Chala, porque todavía hay una relación tan de estrecha, me explico, es un ejemplo. A lo mejor sí la hay. ¿Sí me explico? Entonces, si yo no hemos logrado hacer esas relaciones, difícilmente va a llegar la amonestación. Es por eso buscar el compañerismo. Por eso la coinonía que mencionaba Tony en la mañana, ¿verdad? Amén. Entonces, a prosperar en la ética cristiana.